Continuamos con nuestra serie matrimonial, Reformando el Matrimonio, tema 4b. Ella fue creada para él. De este viernes 20 de septiembre de 2019. Entonces, ¿qué decíamos la semana pasada? Decíamos que las esposas, nuestras esposas, son llamadas al papel de ayudarnos y apoyarnos en nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es asumir la responsabilidad de un hogar, de una familia, y esto conlleva a proteger a una compañera, amarla, a respetarla y a responder por ella y responder por todos los problemas que surgen en el seno del matrimonio. Entonces, las esposas llamadas al papel de ayudarnos y apoyarnos en esa vocación, porque solos nosotros los varones no podemos resolver toda la problemática de un matrimonio. Necesitamos necesariamente la ayuda idónea, la ayuda de nuestras compañeras. Ya habíamos hablado también en el sentido de que nosotros estamos abocados a protegerlas, y las esposas están abocadas a respetar al marido, respetarnos. Ya dijimos que cualquiera de los dos que hable mal del otro no está hablando mal del otro, sino está hablando de sí mismo o de sí misma. Es muy delicado hablar de las esposas o de los esposos, y ya hablamos también la semana antepasada en el sentido de que cuando se juntan las mujeres normalmente hablan de los esposos y se dicen cosas muchas veces terribles de ellos. Y aunque la esposa vuelve a la casa y aunque habló mal del esposo, vuelve a la casa y asume o retoma nuevamente las responsabilidades que tiene, o sea, no las deja, habla mal del esposo, pero no deja las responsabilidades. Más lo importante no es que no deje las responsabilidades, lo importante es que no hable mal de su esposo junto con otras damitas. No es bueno que ella hable mal del esposo, y mucho menos no es bueno que nosotros los varones también nos pongamos a despotricar en contra de nuestras esposas. Entonces, esto significa que el varón fue establecido por Dios como la autoridad en el hogar bajo el orden de Dios. Él se caracteriza por la obra a la cual está llamado. Otra vez. Esto significa que el varón fue establecido por Dios como la autoridad en el hogar y bajo el orden de Dios, es decir, como Dios nos dice que nosotros los varones nos debemos comportar. Ya nos lo dijo, cómo nos debemos de comportar con nuestras esposas. Él se caracteriza por la obra a la cual está llamado. ¿Cuál es la obra a la que está llamado los esposos? Es a asumir la responsabilidad de ese hogar, de ese matrimonio, de esa compañera, de esos hijos, y que cualquier problema que surja en el seno de la casa o en el seno del hogar, el primero que debe salir al frente es el esposo. Mientras que ella está llamada o se caracteriza por el varón a quien ella está llamada. Así, empezando la tarea, ya que la obra es la responsabilidad de él, ella también es su responsabilidad.
ya que la obra es la responsabilidad del varón, de él, ella también es su responsabilidad. Naturalmente, esto se pone en conflicto con la idea que los varones y las mujeres tienen en el mismo derecho a perseguir sus carreras independientes mientras ascienden la escala profesional. Ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto que nosotros, el Señor nos hace hincapié a nosotros los varones, en que si por alguna situación la esposa se ha salido de control en cuanto a la autoridad o en cuanto al respeto a la autoridad, no ha sido problema de ellas, sino ha sido problema de nosotros, porque no hemos sabido asumir la responsabilidad. Porque qué rico es o qué grato es para el varón que la esposa trabaje y entonces ya tenemos 2 sueldos y se desentienda de la responsabilidad de ella, que es apoyarlo a él ciertamente, pero apoyarlo con las cosas que la caracterizan. Y las cosas que la caracterizan es ver primero por su hogar y ver primero por las cosas de su hogar. Y como vemos en el pasaje de la ayuda idónea, vemos que la esposa que vende, hace, fabrica en el hogar, ahí está cerca de los hijos y cerca del esposo, y además hace negocios y compra y vende, mas no hay competencia en cuanto a cuánto gano yo y cuánto ganas tú. Lamentablemente esa suposición es común en la iglesia evangélica hoy en día. No tiene mérito bíblico ninguno, pero este problema fue creado no por el feminismo, ya lo dije, sino por la abdicación. Es decir, nosotros nos hemos hecho desentendidos de la responsabilidad que son competencia nuestra, y de ahí ha surgido esa situación y esa posición en que la mujer lógicamente se rebela, luego aconsejada o mal aconsejada por otras mujeres que han destrozado sus vidas y que piensan que en esa vida destrozada que llevan, tienen la razón y que van a subsistir y van a triunfar, y de ninguna manera desobedeciendo las indicaciones que nuestro Dios nos da, vamos a triunfar. Ni ella triunfa, ni permite que el marido triunfe. Y entonces el matrimonio es un fracaso. Uno de los problemas principales con cual nos enfrentamos en nuestra cultura hoy en día es la timidez general de los hombres cristianos. Son tímidos. Una cosa es que seamos mansos y otra cosa es que seamos tímidos en cuanto a asumir el papel que nos corresponde. Qué fácil es decir un varón, pues para que no se enoje, mejor que ella haga lo que quiera. Eso está hablando de que no es un hombre cabal, o que es un hombre que se está haciendo, que está entendiendo bien las cosas, pero que no las entiende porque le conviene así no entenderlas, porque así deja pues que la mujer se entienda de responsabilidades, de muchas responsabilidades que son competencia del varón. Por eso es que ahí la mujer toma decisiones estando presente el varón, porque el varón no ha sabido, en base a la autoridad que Dios nos da, de asumir la responsabilidad. No hablo de la autoridad, hablo de la responsabilidad, porque qué hombre que es verdaderamente responsable y entiende que debe ser duro para llevar y resolver los problemas, no duro para con su esposa, sino duro para resolver la problemática y ser inflexible en las cosas que no son de acuerdo con lo que el Padre dice. Han abdicado los hermanos o los varones la fuerza, la jefatura y la autoridad que Dios les ha dado.
No quieren tomar el papel masculino y no quieren tomar la iniciativa porque han escogido el camino más fácil. El cumplimiento del mandato divino cultural supone trabajo duro. Sí, dice duro, no dureza en contra de la esposa, sino trabajo duro, y los hombres tienen que ponerse duros para hacer ese trabajo. Eso no significa que han de ponerse duros con sus esposas, significa que han de ponerse duros para sus esposas. Cuando dice duros para sus esposas es que ellas sienten que allí hay una columna y hay un árbol que está muy bien enraizado y una columna que tiene una zapata abajo, que no se va a mover esa columna y que se puede recargar tranquilamente en esa columna o en ese árbol, por cuanto sabe que tiene valores espirituales y sabe que esos valores espirituales lo han hecho un hombre fuerte, amante, dócil. Los hombres y las mujeres no tienen perspectivas iguales sobre el trabajo. Por lo tanto, no tienen perspectivas iguales sobre la autoridad. Esto está empotrado profundamente en el orden creado, doctrina feminista, no obstante. Entonces, la dogma feminista ideada por hombres impíos, nosotros hemos dado paso a esas doctrinas y hemos auspiciado esas doctrinas con nuestra forma tan torpe de haber llevado un matrimonio y de concebir la autoridad en el matrimonio. ¿A qué han llevado a las mujeres? Que los varones han logrado maniobrar o manipular a multitudes de mujeres a introducir la mano de obra fuera del hogar. Por eso, pero esto no ha cambiado la manera en que los hombres y las mujeres se relacionan el uno con el otro. No se puede. Dios estableció un orden y Dios estableció una forma. Entonces, aunque la fuerza laboral tiene muchas más mujeres que nunca, la autoridad de los hombres permanece muy firmemente. Con toda la polémica y palabrería de la igualdad, las mujeres fueron engañadas a trabajar fuera de la casa. Recordemos, hagamos un poco de historia, y cuando vino la guerra, cuando vienen las guerras, normalmente los que van a la guerra son los varones, y los que se mueren son los varones, y hay muchas viudas. Y en Estados Unidos, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, y se fueron los varones al frente de batalla, se establecieron las fábricas de mujeres. Allí la mujer aprendió a ganar dinero y a ganar buen dinero porque trabajaban en las fábricas que hacían los pertrechos para la guerra. Allí aprendieron a ganar dinero y les gustó esa manera de ganar el dinero y no tener autoridad, porque la autoridad estaba en ultramar. Y cuando digo ultramar, sus maridos estaban del otro lado del mar, estaban en otro continente luchando allá. ¿Y qué pasó? Ellas empezaron a tener una vida propia, una vida distinta, una vida diferente de lo establecido, y de allí surgió la situación, porque regresaron los varones de la guerra, los que pudieron regresar, y en lugar de asumir la responsabilidad que debían asumir, tenían su pensión de guerra ellos, y con eso pensaban que les bastaba. Y como la esposa ya había aprendido a trabajar, entonces así nos la llevamos. Y así se la llevan en Estados Unidos, y así se la llevan en el mundo moderno de la llamada igualdad. Ella sigue siendo
o sigue teniendo que lavar la ropa. Aunque trabaje, de todos modos tiene que llegar a la casa y tiene que lavar la ropa y tiene que guisar y tiene que hacer muchas cosas de la casa. Y por supuesto el varón egoísta es el beneficiario principal de toda esta liberación de la mujer. Él se gana 2 sueldos por el precio de uno, sin embargo está dispuesto a hacer la tarea de sacar la basura, hace unas pequeñas cosas en la casa, debiendo entender que tiene que hacer muchas cosas en la casa. Nosotros estamos llamados a hacer muchas cosas en la casa, porque la casa, por el hecho de que sea una casa nueva o sea una casa vieja, tiene descomposturas y tiene necesidad de la mano del hombre. Se rompió la tubería del agua y ahí va la mujer corriendo y le amarra un hilito, le amarra una telita y pues así se la lleva tantito pues para mediar, pero él tiene que venir y decir, no, pues vamos a cortar este tubo que ya no sirve y le vamos a agregar uno reforzado, de manera que la estabilidad del hogar no se rompa por el hecho de que la casa se está cayendo y el marido pues nada más ve. Tiene que aprender a poner una instalación, tiene que aprender a poner un foco y a poner un contacto y a mirar las cosas eléctricas que son de su competencia. El hombre tiene que aprender aunque no las sepa. Pero vemos aquí que hay hermanos que hay que cambiar un poco. Llama al vecino, por favor, y le pagamos. Que nos venga a poner un contacto y le pagamos. No tiene dinero para los gastos más necesarios, pero está pagando para que le hagan el trabajo que le corresponde al marido aprender a hacer. Si no se lo enseñaron cuando estaba joven, allí tiene que aprender, en el fragor de la batalla tiene que aprender a hacer las cosas como aprende la esposa también. La esposa aprende muchas cosas que hace el varón. ¿Por qué? Porque la necesidad está allí y ve que el hombre no se mueve o está lejos, o que llega y que no hace caso. Yo vengo muy cansado y lo dejo para después. Y urge. Entonces se está haciendo el gas y que al fin que está en el patio, ¿no? Lo que no sabe el marido es que se compra un tanque de gas y si no tapa la fuga, ahora el gas vale 500 pesos. La botella de 30 litros. O de 30 kilos, 500 pesos arde, duele que se vayan los 500 pesos en 10 días. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿No? Si un tanque de 20 litros, de 20 kilos, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te dura Lolita? 3 meses. 3 meses, Martita. ¿Como un mes? ¿Tú qué duras? ¿Tú utilizas 20 kilos? Bueno, ya saben cuánto les dura, ¿no? Y si en lugar de 3 meses te durara 20 días, ¿qué pasó? ¿Verdad? Hay una fuga, pues se dedica, ellas le inteligen para ver de dónde se sale, ¿no? Y otra vez, aunque le echan jabón o le echan pegamento, pero pues tratan de tapar la fuga que le compete al marido, arreglarla de raíz, para que las cosas funcionen bien en el hogar. Entonces debemos confesar que el patrón de Dios, la autoridad piadosa del marido, otra vez, la autoridad piadosa del marido sobre su esposa tiene sentido. La única alternativa es la opresión abusiva de las mujeres por los hombres, porque también se da el abuso de mujeres sobre los hombres. De ninguna manera significa esto que las mujeres no son competentes. Mis reconocimientos para las damas, mis reconocimientos, porque no saben, pero aprenden, no saben, pero aprenden, y aprenden bien. Y esa cosa que aquí se ha hablado mucho, de que una mujer puede hacer 2 cosas al mismo tiempo, lo que el hombre no puede hacer. El hombre hace una cosa, se aboca a una cosa, y ya que hizo esa cosa, ya emprende otra, pero la mujer está aquí cuidando los vallos y aquí está mirando a los niños, ¿verdad? Y todavía le da un pedalazo a la máquina para sacar
la costura de remiendo de los pantalones de la esposa. Entonces, una llave inglesa, ¿para qué sirve? Si hablamos de una Stilson, ¿para qué sirve? Pues para aflojar tuberías de fierro, ¿verdad? Pero si se necesita un clavo, ella no sabe que lo apropiado es un martillo, ¿no? Ve que la llave sirve como martillo y la utiliza. ¿Por qué? Porque le busca la manera de resolver la problemática. Entonces hay algunas tareas independientes del hogar que las mujeres realizan excepcionalmente. Por eso dije mis respetos. Pero el hecho de que alguien es capaz de hacer un trabajo no significa que está llamada por Dios a hacer esa tarea. No te molestes, viejo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo de más allá. ¿Y qué está sucediendo con el varón? Nos están haciendo crecer la concha, ¿verdad? Nos están haciendo crecer la concha y pues ella en lo que puede hace a su manera. Ella tiene una manera de pensar, pero no estudió para hacer esas cosas. Una esposa puede realizar muchas tareas en la casa y hallar satisfacción en hacerlas. Su marido, presentado con ese mismo trabajo, también sería capaz de hacerlo, pero para él será como una cosa despectiva. Él no hallará ninguna satisfacción y no está llamado a la tarea de la misma manera que lo está ella. O sea, la esposa se complace. Yo veo que la mía se complace en sacar guisos. Se complace en adornar su casa. Se complace y se está horas allí adornando. Se complace en hacer las cuestiones de la escuelita. Y se pasa horas haciendo las famosas manualidades. Están abocadas y llamadas la mayor parte de las damitas a eso. Primera de Corintios 11 nos dice que Pablo declara una realidad que le debe de dar temor y respeto a cada marido. La mujer fue creada para ser ayudante para el hombre, no el sustituto del varón. Pero no hay nada más repugnante que oír a hombres ignorantes jugando con estas realidades, bromeando acerca de la sumisión y cosas así. ¿Cómo podríamos hablar de jugar acerca de las cosas de la sumisión, hermano Daniel? Como un ejemplo, no sé, bueno, que se tome la Biblia para que ella cumpla mis caprichos, porque cuando yo entiendo que debe estar la mujer en sumisión, entonces, bueno, no sé si sea por ahí, voy a creer que en todo, aún en mis caprichos, ella debe de hacerlo. No sé si por ahí. Le agregamos, así como las mujeres hablan de la esposa, también hay hombres que hablan como la esposa habla del varón, así también hay hombres que hablan de la esposa. ¿Qué tienes tú? No, pues es que tengo problemas con mi mujer, ya no la aguanto. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? No, pues ya se reveló, ya no está de acuerdo con las cosas que se supone que debe hacer. Dale una buena entrada de golpes y verás cómo, pues si la estás llevando así con suavidad. No, lo que necesitan las mujeres es mano dura. Pero eso lo hablan los hombres impíos, los hombres que no conocen a Dios. Pero nosotros no, los cristianos ya nos dijo cómo da resultado el poder llevar a una esposa, cómo nos da resultado. Y los golpes no están allí.
no están en esa cuestión. Entonces, cuando un hombre se da cuenta del propósito que Dios lo tiene en la creación y su vocación y llamamiento a una tarea determinada, eso en sí puede ser cosa abrumadora. Es decir, el marido cuando va al matrimonio debe saber, debe entender bien entendido que no son puros besos y abrazos y te tengo para que me sirvas. No, él asume la responsabilidad de servidor. Él va a servir a su compañera. Y si el varón no está en ese conocimiento, va a ir al matrimonio con muchas deficiencias y con muchas probabilidades de fracaso. También la mujer. Pero el hombre piense que viene al matrimonio para que ella lo haga feliz y ella esté a su disposición, allí erró desde antes de casarse, no ya al casarse, sino antes de casarse. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, ¿qué más dice? Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y ponerle la mano o subyugar a mi esposa o explotar a mi esposa, eso no es una buena obra. Eso se llama pecado, porque Dios las preparó de antemano para que anduviese yo, y al andar yo, está mi esposa y va conmigo caminando, porque ella es parte integral de mí. Jamás puedo pensar ya en que somos dos, sino que somos uno, y lo que le acontezca a uno le va a acontecer al otro. Y si uno está contento, puede comunicar la felicidad al otro. Pero si luego se da cuenta de su necesidad de ayuda, en realidad esa tarea, y por lo tanto no está afectado con un terror piadoso, él es un completo bueno para nada. Por eso los maridos se deben concentrar en ponerse fuertes por el bien de sus esposas. Allí las damas deben apoyar a los maridos en el sentido de que alentarlo, en el aspecto de que aprenda, de que estudie, de que no es ya trabajé y ya llegué a mi casa y me siento y denme el control y voy a ver la televisión. No, hay muchas cosas que él tiene que prevenir, porque viene el futuro y el futuro lo puede alcanzar, o puede alcanzar el futuro a los dos, y él, cuando se da cuenta, ya lo rebasó el futuro, ya los niños ya crecieron, ya se convirtieron en pubertos, y resulta con que no tienen la infraestructura para poder sacar a unos hijos exitosos, unos hijos amantes de Dios, unos hijos que glorifiquen a Dios. Él los dejó ir, y por lo tanto, si él los dejó ir, ella también los deja ir. Porque allí la dureza en el esposo es que tiene que estar firme en la oración, tiene que estar firme en la oración, tiene que estar firme en el servicio, tiene que estar firme en comer del rollo. Él es el duro. Establecer la disciplina en la casa, y ella lo va a apoyar, porque ve que los hijos no se salen del camino. No hay necesidad de que lo engañe, ni hay necesidad de que él la engañe a ella. ¿Cómo se porta mi hija? Y ella dice se porta bien, y resulta con que tiene problemas en la escuela.
O el hijo, cómo se porta el hijo, y resulta con que ella dice que se porta bien, y resulta con que tiene problemas en la escuela. No cabe ya la situación si los dos están compenetrados en que la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer fuertes como matrimonio y nos va a sacar adelante de las vicisitudes. No puede tratar de engañar él a ella o ella a él con acciones, con pensamientos o con actitudes mentirosas. Hombres corruptos son fuertes por motivos egoístas y no por el bien de otros. El marido piadoso utiliza su fuerza para beneficiarle a ella. No la emplea para perjudicarla, sino para beneficiarla a ella. No puede subir una olla o una cazuela, no puede levantar el tanque de gas, no lo puede hacer ella. Hay mujeres muy machas que se fajan y se cargan un costal de 80 kilos o 70 kilos, pero no, ese no es el papel de las mujeres, ni es el papel de las esposas. Él fue creado para la gloria de Dios y aunque sea espantoso decirlo, ella fue creada para él. Si salió de él, si la mujer salió del varón, quiere decir que fue creada para ayudarle a él. Entonces, si cada uno de nosotros asumimos nuestro papel, las cosas van a funcionar. Si cada quien sabe lo que le corresponde hacer, las cosas van a funcionar. Sí, yo hago las cosas, pero resulta con que ella no las hace. Ahí está tu papel de ponerte fuerte, en donde no estás actuando bien para que las cosas funcionen. Ponte fuerte en la oración. No hay poder más fuerte que puede cambiar a la esposa o el esposo, sino la oración que nosotros fervorosamente hagamos todos los días por él y por ella, aunque estén saliendo las cosas bien. Porque hoy salieron las cosas bien, pero mañana alguno de los dos resbaló, se descuidó alguno de los dos. 1 Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Corintios 11:9 y tampoco el varón, ¿qué es, Dani? Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Por qué por causa del varón? Si ya lo entendimos. Cuando el Señor vio a Adán ¿Que estaba solo? Estaba solo, le hacía falta una compañera, entonces Dios la creó para acompañar al varón para que sea uno. Y la sacó de él, porque le abrió el costado y le sacó una costilla y de ahí formó a la compañera. Por eso él dijo, ahora esta será llamada varona, porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces la responsabilidad, dada que esta relación es ordenada divinamente, entendemos que el feminismo es una forma de enseñanza falsa, muy dañina al matrimonio y a la familia. ¿Cuántos varones hemos visto que vienen aquí y se quejan de que su esposa ya se desentendió del hogar y de él? Porque pues ya tiene su carrera, ya está ganando más dinero y ya con eso tiene a los hijos de su lado, ella, y él ya no la puede controlar. Y no se trata de controlar a la esposa,
Se trata de que los dos entendieran cuál es el papel que Dios los tiene. Pero si él no hizo las cosas que debieron hacerla, ahí están los resultados. ¿Y quién va a cambiar a la esposa de esa manera si está ganando el doble de lo que gana él? ¿Qué dices, Lolita? Bueno, no debería ser, pero sí se da mucho el caso de que ya como ella gana mucho dinero, ya no se somete a lo que dice el varón en la familia, sino que ya ella quiere tomar sus decisiones en cuanto a ella y en cuanto a la familia también. No quiere tomar, las toma. Sí, las toma porque ya no... Ya no te necesito. Ya no te necesito. También debemos entender que las mujeres no son realmente el origen verdadero del feminismo, ya lo dijimos. Aunque es cierto que el movimiento feminista se mueve por portavoces femeninas, ellas no son realmente nada más que cómplices sirviendo de fachada a una mentira masculina. Nosotros hemos sido los causantes de todos estos movimientos y ahora ya no la aguantamos. Ahora los hombres ya no la aguantan. A su fondo, el feminismo es obra de dos clases de hombres, de los imperiosos y destructivos, de un lado, y de los alfeñiques, de los endebles, de los débiles espirituales del otro. Debido a la manera en que Dios creó el mundo, los hombres siempre tienen la responsabilidad por todo lo que sucede en el mundo femenino. Somos los responsables de todo lo que sucede en el mundo femenino. Quieran o no quieran esa responsabilidad, y quieran o no quieran las mujeres admitirlo. No, eso ha sido surgido de nosotros. No, los hombres dimos lugar a esa situación. En consecuencia, el feminismo no es obra de mujeres descontentas, es obra de hombres, ¿cómo les podemos llamar? ¿Corruptos? ¿Malentendidos? Incapaces, flojos. Cuando viene una pareja a consejería, yo siempre supongo que el marido es completamente responsable. Lo que no es verdad, ¿verdad? Porque pues, si vienen es porque hay problemas. Y si hay problemas es porque la cabeza está fallando. Algunos varones quizás estén inclinados a reaccionar ante esto, pero se debe fijar que la responsabilidad no es lo mismo que la culpabilidad. Ya habíamos hablado de quiénes son responsables y quiénes son culpables. Si una mujer ha sido infiel a su marido, por supuesto, ella es culpable de su adulterio. Pero al mismo tiempo, él tiene la responsabilidad de la falla. Es responsable de la falla. Porque es difícil que una mujer falle si tiene todo en su casa, ¿no? Si tiene un lugar a donde recargarse, si tiene un varón que sabe tomar decisiones, si tiene un varón respetable, si tiene un varón que está fiel a su Dios, no le va a inculcar cosas descompuestas, ¿no?
Porque está fijado, él se fija en la clase de amistades que tiene la esposa. Y si tiene malas amistades, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de... Vamos a cortar esta gente que no te conviene. No me conviene que vengan tus hermanas. Ya dejó un marido, ya tiene otro. ¿Y qué te viene a inculcar? Y la conozco, oigo su léxico, oigo cómo se expresa de los varones. Y yo oigo cómo expresa su vida, cómo la está llevando. Y qué cosa es lo que está... ¿Cuál es la ganancia que tú tienes de recibirla y estarla escuchando? Entonces, es un hombre fuerte porque está cuidando a su esposa de la contaminación del mundo. Un marinero novato desobedece órdenes y agarra el timón del buque y lo lleva y lo encalla. ¿Qué se llama encallar? Lo lleva donde hay rocas o piedras o arena, y cuando se sube el barco, allí se queda el barco y ya no lo pueden echar otra vez a flotar. Ahí se queda el barco y ahí se destruye el barco. No se hunde. Si no le da muy fuerte, no se hunde, nomás se encalla, pero al encallar, ahí se queda el barco. ¿Dónde estaba el capitán? ¿Y dónde estaba el contramaestro? Estaban dormidos y no tuvieron nada que ver con las acciones irresponsables del marinero, porque nadie le dijo que agarrara el timón del barco y él lo agarró. Entonces, ¿quién es últimamente el responsable? ¿Quién? El capitán. El marinero fue culpable de haber abusado, pero ellos tienen que estar previendo que esas cosas no pasen, y sobre todo si son buques grandes o transatlánticos, que allí la carrera de esos, del capitán y del contramaestro, allí se acabaron porque van para afuera. Gente como ustedes, confiarles un buque de esta envergadura no sirve. El marinero se va, ya de todo mundo les gustaba el trabajo. A los 3 meses abandona el puesto y se va, ¿verdad? Pero el daño, la responsabilidad, ¿de quién es? Del capitán. Así también en el matrimonio, la responsabilidad es del varón. Sí, ella falló. Sí. Pero tiene que analizar el varón. ¿Por qué falló ella? ¿Dónde fallé yo? No, ¿por qué falló? Sino, ¿dónde fallé yo? ¿Qué es lo que me faltó darle? ¿Qué no le di o qué le di de más? Porque tenemos que ser balanceados, ni más ni menos. Pero para eso tengo que estar bien vigilante. Tengo que estar bien al tanto de las cosas que están sucediendo en mi hogar. Pero si ya me voy a trabajar y digo, ya trabajé y yo no sé, ¿qué novedades hay? No, pues ¿qué pasó esto? El sábado que estoy libre las hago, ¿no? Y resulta con que el sábado por alguna situación no las hizo y las cosas se pasaron y las cosas no están funcionando porque el marido no asume la responsabilidad que le corresponde. Entonces, una de las razones por la que la mujer falla, la olvida, ya no la toca. Trabaja mucho, supongamos que trabaja mucho y por tanto trabajo, y sobre todo si tiene trabajo físico, ¿qué ganas le van a quedar al final de una faena de 8 horas de estar pegando tabique y de estar robiendo piedra? No le quedan ganas de tocar mujer, lo que quiere es tocar cama y que no me moleste, ¿no? Y ella está descansadita, bien comidita y bien dormidita, ¿qué quiere? Pues quiere marido.
y no lo tiene allí, y no da buenas razones, él no responde como debe de responder, entonces ¿qué pasa? Ella está orillada por la tentación a un momento dado a fallar. Ahora, peor tantito, si él tiene otra, ya que reclamas, ¿verdad? Ya que reclamas. Porque no quieres que te hagan las cosas, pero tú sí las haces. No hay manera de reclamar. Aunque a muchas personas les parecería injusto, pero sin lugar a dudas, así es como hizo Dios el mundo. El marinero es culpable, pero el capitán es el responsable. Y en el matrimonio, ella es culpable de adulterio, pero él es el responsable de esa situación. Los hombres estamos más dados a la tentación porque tenemos más contactos con el mundo. Pero todo está en que si estamos bien firmes en el Señor, no debe caber la duda de que Él no va a fallar en ese aspecto, porque se respeta sí, pero más que nada respeta a su Dios y respeta a su esposa. Y al respetar a su Dios y a su esposa, no le entra por la carne fácil. Porque en el trabajo surge la carne fácil. Porque en el camión surge la carne fácil. Porque en una tienda surge la carne fácil. Pues, ¿quién falla? Pues que no está en sus cabales, ¿verdad? ¿Por qué falla David? No estaba en sus cabales, ¿verdad? ¿Por qué no estaba en sus cabales? Porque debiendo haber estado en la guerra, no, se quedó en el palacio y allí andaba dando vueltas porque no tenía que hacer, ¿no? Y se asoma al balcón y ve a esa mujer bañándose. Y ya no me dio, ya la tentación lo venció porque ¿quién es esa mujer? La manda a traer. Bueno, no sabía que era casada, pues la manda a traer y le pregunta a los suyos, ¿quién es esta mujer, no? Y que le dicen, eso, es la mujer de Urías, de tu siervo que está en el frente de batalla. Y aún así, la tentación ya lo había vencido, y que a pesar de que el marido está allá y que es casada, yo de todos modos, aquí me almuerzo a esta dama. Lo que no sabía es las grandes consecuencias, lo que no sabe el varón, las grandes consecuencias y el gran daño que se hace a sí mismo y a su relación con Dios y a la relación con su esposa, bajándose o rebajándose o cometiendo ese terrible pecado. Pero si estamos en el camino de mi Señor y estamos firmes, que nuestras 3 columnas están bien fundamentadas, no va a pasar nada, así pasen 50 mujeres, porque muchas veces, ¿qué dicen las mujeres al hombre? ¿Que no eres hombre? Mira lo que tengo aquí. ¿Y no eres hombre? Se me hace que tú eres joto, porque muchos otros por menos ya hubieran brincado. Los maridos entonces son los responsables de sus esposas. Son cabeza de sus esposas como Cristo, cabeza de la iglesia. El hacer los votos de pacto para ser marido requiere que uno tome la responsabilidad de ese hogar. Esto significa que los varones, sea por tiranía o por abdicación, son los responsables de cualquier problema en el hogar. Si los hombres cristianos hubieran amado a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, así le hubieran dado dirección a sus esposas. Si los maridos hubieran aceptado la ayuda de sus esposas, necesaria en su vocación, ordenada por Dios, nunca hubiera quedado lugar para ninguna clase de razonamiento
femenino en la iglesia. O sea, si él cumple cabalmente, no hay razón por la que la mujer se salga y se vaya hasta esos extremos, ¿no? Entonces los hombres cristianos que nieguen o se retiren de su autoridad dada por Dios, o aquellos que se sienten avergonzados de ese papel que deben desempeñar, están dejando a sus esposas sin protección. Sin protección. Y las instrucciones que nos da la Biblia son sencillas, hermanos. Pero nuestra cabeza dura las hace difíciles y muchas de ellas imposibles de seguirlas. Instrucciones muy sencillas sobre cómo vivir con las esposas. Por extraño que parezca, el requisito que los maridos sean atentos se expresa en una manera que inquieta al lector moderno. Primera de Pedro 3:7. Por favor, Martita. Ahí tienes tu Biblia. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente. ¿Y cómo se vive sabiamente? Teniendo presente en nuestras vidas la palabra de nuestro Dios. Pero si todo está que el varón no se alimenta de la palabra, ¿cómo va a vivir sabiamente con ella, verdad? ¿O se conforma con lo que recibe el domingo? No funciona. Hermano, nuestro diario vivir tiene que ser en oración diariamente, porque podemos que las tentaciones están cada minuto, cada segundo, diario. Y si dejamos de lado la oración, la comunión con el Señor, entonces sale el yo verdadero. Y ahí siempre sale el yo verdadero, ¿verdad? Sale la bestia que está ahí adormecida. Me desconozco porque el Espíritu no tiene el control de mí, por cuanto he dejado la oración en el día. ¿Cuántas veces? Las necesarias que yo tenga que hacer oración. Al salir, al regresar, al estar en todo momento, porque Satanás quiere ganar ventaja en los matrimonios. Recordémonos que ciertamente sí, el varón es responsable, pero hasta dónde la damita también es responsable. Cuando sale su marido en oración, Señor, ahorita hablamos de una desprotección. En el transcurso del día, el marido se va con la confianza y deja a la damita. La damita se queda en oración también. Líbrame, Señor, porque en cada momento Satanás nada más quiere una religión para entrar completamente. Y como coherederas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Entendiendo, pues, debemos entender los varones, un vaso más frágil. No la podemos tratar como a uno igual que nosotros en cuanto a fuerza y a razonamiento. Tienen características complementarias nuestras esposas. Las características que tiene la esposa complementan el matrimonio. Por eso es que la ayuda idónea, porque lo que no tiene el marido, ella lo tiene para complementarlo. No puede llevarse una relación de una mujer y un hombre peleados y queriendo llevar un hogar. Eso es una locura. Entonces, la esposa es la parte débil, físicamente, pues. Por lo tanto, el marido debe honrarla, no debe abusar de ella en el papel subordinado en el cual
Dios la ha puesto. Es importante que los dos coman al mismo tiempo. Es importante que los dos razonen la palabra de nuestro Dios y los dos lleguen al entendimiento de lo que Dios quiere decir para que ella no quede en debilidad y él abuse de esa debilidad porque él tiene más conocimiento de la Biblia. Hay maridos que así no dejan a la esposa que vaya a matrimonios o no deja que la esposa vaya a reuniones femeniles. No le conviene porque si despierta, entonces me va a empezar a decir cosas que no me convienen a mí. No me convienen a mi carne ni a mi ego. No entendiendo que si la esposa empieza a cuestionar, yo tengo que analizar por qué cuestiona y debo de enmendar las cosas que no estoy haciendo bien, porque Dios habla también a través de la esposa. ¿Qué le dice nuestro Dios a Eva? Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, versículo 16. Entonces el matrimonio simplemente amplifica lo que es la persona. Como consecuencia, los problemas matrimoniales a menudo se crean muchos años antes del casamiento. Veamos un ejemplo. Los niños, mientras crecen, observan las relaciones de sus padres, uno con el otro. Así crecimos nosotros, ¿no? Si tuvimos padres vivos y juntos, nos dimos cuenta. Si tuvimos padres vivos pero separados, nos dimos cuenta de cómo vivían. Y si fuimos huérfanos, nos dimos cuenta de cómo era la vida de huérfano. Entonces, que de ahí que toman modelos de comportamiento. Porque los niños creen que así es la vida, porque es lo único que conocen, lo que conocen más cerca, con lo que tienen convivencia cotidiana. Oyen, conozco de mis parientes que eran manitas largas y llegaba la tía a la casa y pues llevaba los ojos morados, ¿no? Pues, ¿qué pasó, tía? Y pues la tía tenía confianza con mi madre, ¿no? Y nosotros estábamos allí, varones, y oíamos lo que decía la tía de su marido, ¿no? Y pues nos encendíamos contra el tío. Y un día uno de mis hermanos le dio una zapatería al tío. Y luego el tío tenía 3 hijos más chicos, pero también crecieron. ¿Y qué pasó? Se guardaron los rencores de que tú una vez le pegaste a mi padre. Pero lógicamente que el tío pues no conocía a Cristo. Y la tía pues tampoco, ¿no? Hasta la fecha. Entonces cuando los hijos reciben enseñanza falsa, ¿qué pasa? Siguen malos ejemplos, ¿verdad? El papá bebe, yo también. La mamá está de chismosa y miente, pues yo ya aprendí, así va a ser también la hija, ¿no? El papá pega, pues yo también voy a hacer así, pues parece que así funciona.
Y ya después de esas enseñanzas entra el matrimonio y las consecuencias, ¿cómo son? Generalmente desastrosas. Entonces Pedro da por hecho que la mujer es más débil en comparación a su marido. Condicionado por el feminismo, el mundo moderno descartará esto como una metida de pata sexista en un libro sexista, pues en parte el mundo tiene razón, porque se le da al varón la posición de poder. Con esa situación del feminismo se nos da la sensación de poder a los varones y abusamos. Si decimos que el sexismo es pecado, entonces la Biblia sería un libro pecaminoso, ¿verdad? Pero el sexismo no es un verdadero pecado, pues el pecado se puede definir solamente en cuanto a la ley de Dios, no se determina por ley de hombres o de mujer, lo que a mí me parece mal y lo que a mí me parece bien, sino lo que Dios dice que está mal y lo que Dios dice que es lícito y que está bien. Y terminamos. Según nuestro libro, no hay pecado en el hecho de que los hombres son más fuertes que las mujeres. El pecado, si realmente lo hay, está en saber si esa fuerza está empleada según los requisitos de Dios o no. No debemos olvidarnos de que algunos versículos antes Pedro le había dado a los maridos este ejemplo para seguir. Y con esto terminamos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 y Primera de Pedro 3:1. Por favor. Jas 1 y Daniel el otro, por favor. ¿Cuál quieres, el primero o el segundo? El primero es 1 de Pedro 2:21, ¿no? Sí. El segundo. 1 Pedro 3:1. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces traducimos. Cristo padeció por nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a padecer por nuestra esposa. Y nos dejó ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? De que dio su vida por su esposa. ¿Y qué dice? Para que sigamos sus pisadas. Es decir, que nosotros, lo que hizo el Padre, nuestro Salvador Jesucristo, nosotros también lo hagamos. Y 1 de Pedro 3:1. Así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Que Dios bendiga su palabra.